que tengan, me dicen. Así que vamos a ir empezando. Voy a compartir la pantalla. A tomar en cuenta que lo último que vimos es directamente del libro, pero sin embargo les había comentado que lo vamos a ver ahora en diapositivas, porque como es 800 páginas y bueno, hay algunas cosas que explica el autor con ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Porque la física está en nuestro alrededor y es con esos ejemplos que el autor está explicando, pero sin embargo, dentro de un examen de categoría se requiere sí o sí Personas. los conceptos principales, ¿no? Bueno, Sí, enseguida ya estoy compartiendo. entonces, Conecte su audio. Lice, no se le escucha nada. Conecte su micrófono, por favor.
No sé desde dónde no me escucharon. ¿Escucharon en las diapositivas de aquí? Prácticamente De desde el todas. inicio, no se le ha escuchado nada, Licen. Ay, ya lo siento, van a disculpar. Ya, entonces vayamos desde el inicio. Ya, mil disculpas y gracias. Recién lo noté. Bueno, como les estaba diciendo que uno de los estados de la materia es el estado líquido y también el sólido, que ya lo hemos visto esta mañana directamente del libro, pero ahora lo estamos viendo aquí en las diapositivas del tema de los líquidos. Después hay otros dos estados más. Son tres los estados que más conocemos, pero en realidad son cuatro, ¿no? Las que hay. Las, eh, bueno, aquí a continuación lo que tenemos es la presión en un líquido. Ya en el libro habíamos visto cuál es la definición de la presión, que es fuerza sobre área. Eh, Habíamos indicado que la fuerza que se debe aplicar al área es perpendicular al área y por lo tanto hay algunas consideraciones que podemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo que es rectangular, si se lo apoya, y uno que se lo apoya así de esta manera, de manera longitudinal, o de esta manera que esté parado. Entonces, ¿en dónde va a ser mayor la presión? ¿En esta que está inclinado la base o en esta parte que está inclinado esta parte de aquí, el ancho? ¿En dónde sería máximo la presión? Solamente tomamos en cuenta esto, ¿no? A mayor área, entonces la presión va a ser menor. Entonces, presión más alta va a ser en esta parte, ¿no? Y eso lo habíamos visto esta mañana, aunque esta parte no lo habíamos mencionado, solamente la definición de lo que es la presión. Ahora necesitamos ver dentro de los líquidos cómo tomar en cuenta la presión en los líquidos. Y para eso se toma en cuenta que la presión del líquido es igual a la densidad del peso por profundidad. Después, lo voy a borrar esto. Ya. Ahí tenemos un concepto sobre la flotabilidad, eh, pero antes de esto, de aquí que tenemos la presión del líquido y la densidad del peso por profundidad, hay que tomar en cuenta también que la presión depende de la gravedad o del peso específico, ¿no? Y eso está determinado, también lo voy a ir colocando aquí. Eso, el libro te lo explica con sus palabras solamente, ¿no? Pero ustedes con la ecuación que conocen, lo pueden recordar muy bien, que la presión del líquido es igual a la densidad multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura, ¿no? Esto es el peso específico o la densidad del peso que esta mañana también lo habíamos visto. Entonces, ahora sí vayamos a lo que estaba el tema de flotabilidad. ¿Cuándo decimos que hay flotabilidad, no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿En dónde es que vemos, no? Bueno,
En realidad, la flotabilidad tiene que ver cuando un líquido se sumerge y se tiene una pérdida aparente de peso que tienen todos los objetos, ¿no? Cuando se le sumerge al objeto. Entonces, y es más, gracias a eso, bueno, surge el principio de Arquímedes, ¿no? Que luego lo vamos a ir viendo. Después, hay que tomar también muy en cuenta que cuando un líquido eh, está ahí y se lo introduce al cuerpo, entonces va a haber una fuerza. ¿Y cuál fuerza va a ser esa? Si tomamos en cuenta, va a ser la fuerza que es opuesta a la atracción de la gravedad, que el cuerpo está ahí, entonces va a haber un empuje, ¿no? Que va a empujar al cuerpo y eso es opuesta a la fuerza de la gravedad. El cuerpo, debido al peso, cae, ¿no? Y bueno, a esa fuerza que se opone se lo llama la fuerza de flotabilidad. El libro, bueno, lo explica con ese ejemplo. Después ahí te menciona que las fuerzas debidas a las presiones del agua se ejercen en todos los puntos contra el objeto en una dirección perpendicular. Claro, eso es obvio y además por la definición que hace ratos recordamos que la presión es igual a la fuerza sobre área y por lo tanto si tomamos en cuenta la presión dentro del líquido, pero para el cuerpo, ¿qué se va a tener? Que las fuerzas que van a ir actuando sobre el cuerpo van a ser perpendiculares. Después aquí lo que tenemos es el principio de Arquímedes, el famoso principio de Arquímedes. Bueno, se conoce una leyenda, ¿no? De la corona en que pudo descubrir el principio de Arquímedes, y es el autor que toma en cuenta, ¿no? Como que tenía la idea y eureka quiere decir una idea, es ahí que tomen en cuenta. En todo el libro está este foquito, ¿no? Ya, bueno, el principio de Arquímedes es con lo que hemos mencionado con la flotabilidad, pero se resume en este concepto de lo que está resaltado, que te dice que un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que se desplaza. Algunos libros a esto lo llaman el fluido desalojado. Lo que se entiende por sumergido es ya sea que sea total o parcialmente. Hay que tomar muy en cuenta eso en el principio de Arquímedes. Ahora, ¿qué es lo que hace que un objeto flote o se hunda? Es como hace rato se las había mencionado, es la fuerza de flotabilidad, ¿no? Entonces, esa que actúa sobre un cuerpo sumergido va a depender del volumen que se desaloja. Bueno, aquí te dice del volumen del objeto y eso es igual al eh, volumen desalojado también que se puede medir, se puede hacer experimentos. Eh, Cuando tú tienes un recipiente que cabe un determinado volumen de forma geométrica, por ejemplo, un cilindro, y ahí tienes otro tipo copa, entonces lo colocas el cilindro dentro que cabe muy bien, entonces eso lo colocas al agua y se comprueba que ese volumen desalojado es la misma al peso que se ha ido introduciendo dentro del agua, ¿no? Después ahí tienes, ¿no? Que te dice, ¿no? Es el volumen del objeto sumergido y no su peso, lo que se determina la fuerza de flotabilidad. O el volumen desalojado, en otras palabras. Esta fuerza es igual al peso del volumen del fluido desplazado. Bueno, son conceptos que hay que ir tomando en cuenta. Sin embargo, cuando un cuerpo se hunde o flote,
¿no? En un líquido depende bastante de la fuerza de flotabilidad con el peso del objeto. Y de eso se debe tomar en cuenta las siguientes reglas, que es muy importante aprenderlas. Y te dice, ¿no? Que si un objeto es más denso, tiene que ver bastante con la densidad, es más denso que el fluido en el que se inmerge, se hundirá. Pero, ¿qué pasa si el objeto es menor o menos denso que el fluido en el que se inmerge? Va a flotar. Y después ahí tienes, si la densidad de un objeto es igual que la densidad del fluido en el que se, bueno, sumerge o inmerge, ni se hundirá ni flotará. Eh, Va a estar a mitad, ¿no? Es lo que se ve en muchos casos cuando la densidad del fluido y la densidad del cuerpo es la misma, es lo que te dice. Son esos tres casos que hay que tomar en cuenta y recordarlo muy bien. Después, ahí tienes otra vez la flotación, que también tiene que ver con la flotabilidad, pero es un término que en la actualidad se ha aplicado bastante en la tecnología, en la construcción de aviones, barcos, eh, porque ahora lo entendemos muy bien, lo que es la flotabilidad o la flotación, ¿no? Y ahora, cuando, cuando una lancha se desplaza a un peso de agua igual a su propio peso, a eso es lo que se llama el principio de flotación. ¿Ya? Y un objeto flotante bueno, un objeto flotante va a desplazar fluido con un peso igual al suyo, ¿no? Y ahora, el principio de Pascal, aquí ya lo veías. ¿Qué te dice? Es otro principio que hay que tomar en cuenta dentro de lo que es los líquidos o la hidrostática, porque, bueno, no lo toma en cuenta. Estas son propiedades de la materia que hay que tomar en cuenta en qué estado está. Y este principio nos dice que un cambio de presión en cualquier parte de un fluido confinado y en reposo se transmite íntegro en todos los puntos del fluido. Eso te dice que la presión es la misma, ¿no? En otras palabras, en este punto es lo mismo. Y el ejemplo que se puede ver son las prensas hidráulicas, aquí como lo vemos. Eh, A ver, ahí vamos a ver, alguien está haciendo. Ya. Después hay otro concepto que debemos tomar en cuenta en los líquidos, es la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Cuando hablamos de tensión siempre tratamos de tomar en cuenta cuando jala de un cable y en este caso en los líquidos se puede ver, el libro lo menciona con una pluma, ¿no? Que lo introduce al agua y lo saca y el agua, la gota se suelta, ¿no? Aquí se puede ver más claramente. Hay como un hilo que se desprende, ¿no? Y eso es la tensión superficial. Y, y bueno, aquí lo que está pintado en rojo sería el concepto de lo que es la tensión superficial, que te dice, no, es la capa superficial del agua, se contrae y junto a las cerdas entre sí. Entonces, cuando se contrae, lo más cerca y hay un hilo, eso es la tensión superficial. Y además, eso es lo que explica la forma esférica de las gotas de los líquidos, ¿no? Porque siempre se ve eso. Ya. Después, a tomar en cuenta en los líquidos también la capilaridad. La capilaridad tiene que ver con esa membrana delgadita que se forma en tubos muy finos. Por ejemplo, esta en esta parte, en esta parte, en esa parte, en esa parte, es lo que se tiene la capilaridad, ¿no?
y bueno, tiene que estar aparte en un líquido, en un recipiente y eso sube por los tubos que son finos y bueno, se va a ir formando esa membrana que se va a ir viendo. Ya. Después, el tema siguiente que lo vamos a ir viendo es los gases y plasmas. Está en el libro. Y los términos que toma en cuenta como resumen son también las que se definen, ¿no? Solamente que hay algo que está bien definido aquí en el resumen, es el plasma. El libro, a medida que lo vas a ir leyendo, no te lo explica, pero aquí en el resumen, a tomarlo en cuenta. Después, la ley de Boyle sí lo explica de la misma manera. El plasma lo vamos a ir leyendo así para comparar con lo que vamos a ir viendo después. Ahí te dice, eh, el plasma es un gas electrificado que contiene iones y electrones libres. La mayoría de la materia del universo está en la fase de plasma. Es más directo con referente a lo que dice el libro. Después, como estamos hablando ahora de los gases, sabemos muy bien que nuestra atmósfera está compuesto de gases. Y bueno, pero necesitamos saber en cuanto a las propiedades de la atmósfera, ¿no? Y bueno, aquí dice que nuestra atmósfera es un feliz equilibrio entre moléculas con energía que tienden a salir despedidas y la gravedad que las hace regresar. Esto, claro, indica que como nuestra atmósfera está compuesta por los gases de óxido, hidrógeno. Entonces ahí podemos ver que todo lo que vemos en nuestro alrededor está bien equilibrado, ¿no? No estamos viendo ahí desordenado y bueno, a eso es lo que se está refiriendo. Y si tomamos en cuenta nuestra atmósfera que tiene gases, eh, hay que tomar en cuenta también que esos átomos, cada átomo que se tiene en la atmósfera, hay una fuerza que se aplica en cada átomo, ¿no? Y en determinada área, por más pequeño que sea, ¿no? Y lo que hay que ir definiendo es cómo es la presión en la atmósfera. Y bueno, para poder sacar la definición, uno de los físicos que lo ha estudiado es von Guericke, ¿no? Otto von Guericke. Él es el que ha podido demostrar que la presión de la atmósfera tiene un valor, ¿no? Y lo que ha hecho es tomar en cuenta dos bornes. Aquí tienes en la figura dos bornes de cobre, ¿no? Y lo ha colocado una contra otra. Y después, ¿qué es lo que ha hecho? Es que de, bueno, lo vamos a ir leyendo, ¿ya? Es que estoy queriendo ahí adivinar. Dice, de más o menos un cuarto metro de diámetro para formar una esfera, como se observa en la figura, bueno, los bornes que está queriendo colocar es para poder tener un diámetro para formar, ¿no? Una esfera. Aquí, bueno, no se tiene una esfera perfecta, ¿no? Pero sin embargo, ahí está, ambos bornes de cobre, ¿no? Y aquí lo une y aquí está el otro. Después, sabemos muy bien que la presión del agua se debe al peso del agua, entonces la presión atmosférica se debe al peso del aire.
Y bueno, la razón por la que no sentimos que este peso no aplasta, que es la presión dentro de nuestro organismo, es igual a la del aire que nos rodea. Bueno, eso es la presión atmosférica, ¿no? Que lo vemos a diario. Y bueno, los instrumentos que se utiliza para medir la presión atmosférica es el barómetro. Y bueno, existe varios tipos ahora con la tecnología, se tienen diferentes barómetros. El primero que fue construido fue el barómetro de mercurio, muy sencillo, que consiste en este tubo, como un tubo capilar. Y después otro de los barómetros que se tuvo en la historia es el barómetro de aneroide. Y ahora, bueno, como les dije, hay varios instrumentos, varios tipos de barómetros que hay. Después, dentro de los gases hay que tomar muy en cuenta algo de química, que es la ley universal de los gases, pero considerando que eh, dos cosas, lo que es la presión y, bueno, el volumen porque tiene que ver con la densidad y lo que dice, ¿no? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí. Y eso ha salido de la comparación, qué es lo que pasa con la densidad y la presión, y se ha llegado a esto, ¿no? Aquí estaba relacionado con la densidad. Si te fijas en el libro, está ahí mostrando con respecto a la densidad. Bueno, ahí está en cuanto a la ley de Boyle, que bueno, es directamente proporcional, ¿no? Y esto se mantiene constante. Cuando tú vas a ir cambiando, aquí por ejemplo se tiene el sistema y si se disminuye el volumen del gas, entonces va a aumentar la densidad y en consecuencia también va a aumentar la presión. Aquí estaba la otra gráfica que lo corté por esto, bueno, pero está en el libro. Ahora habíamos hablado en los líquidos de la flotabilidad, definiendo el principio de Arquímedes para poder definir. Entonces, dentro de los gases también se toma en cuenta la flotabilidad y por lo tanto el principio de Arquímedes también es válido para el aire y para los líquidos, ¿no? Aquí es lo que vemos, ¿no? Y bueno, aquí hay un concepto sobre la flotabilidad del aire que hay que tomar muy en cuenta, lo he colocado en rojo, dice, un objeto rodeado por aire es empujado hacia arriba por una fuerza al peso del aire que desplaza el objeto. Es la misma indicada con respecto al principio de Arquímedes, que un cuerpo que se va a sumergir va a ser empujado por una fuerza, ¿no? Y, y eso va a ser dependiendo de el volumen que se va a desplazar. En este caso, el peso del aire es lo que te indica con respecto al aire. Ahora, a diferencia del agua, la atmósfera no tiene superficie definida. Eso sería la diferencia, ¿no? Eh, después, la atmósfera se vuelve menos densa al aumentar la altitud. Es por eso que en allá en Potosí, ¿cómo sería? Estamos a mayor altura. Entonces, ¿cómo sería la presión? Porque aquí te Mayor dice presión. Mayor presión. mayor presión. Exacto. ¿No? ¿Y cómo sería el clima o la densidad? Si es mayor presión, entonces, ¿qué pasa con la densidad? Es igual mayor la densidad. Exacto. ¿No? Entonces hay que tomar en cuenta porque allí habíamos mencionado en cuanto a la ley de Boyle, ¿no?
nosotros como físicos, bueno, al menos en los conceptos principales, no estudiamos los otros casos cuando se aumenta temperatura, tomando en cuenta la ley universal de los gases, aún la cantidad de sustancia, no lo estudiamos ese caso, bueno, porque sí varía, pero sin embargo, el libro considera suficiente para tomar en cuenta que son conceptos básicos, ¿no? Ya. Después, ahí tienes algo que hay que tomar en cuenta también. Está con un color diferente. Te dice que un globo sube solo mientras que desplace un peso de aire mayor que su propio peso. Entonces, si no es mayor que su propio peso, entonces no se va a poder desplazar. Entonces ahí dice, ¿no? También se puede decir que cuando la fuerza de flotabilidad sobre el objeto es igual a su peso, el globo ya no sube, si es igual, ¿no? Y el caso 3, lo que es igual cuando la densidad promedio o la presión, ¿no? del globo, incluyendo su carga, es igual a la densidad del aire que la rodea al globo, no solamente dentro de lo que es el globo, sino también la que le rodea en su exterior. Estas tres leyes son parecidas que hemos mencionado en la parte de arriba, también eran tres en el principio de Arquímedes. Ya, a tomar en cuenta. Después ahí tenemos el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli tiene que ver bastante con la conservación de la energía. Y bueno, esa teoría ha sido definida y estudiada por Daniel Bernoulli. Es un científico suizo y bueno, primeramente tenía como teorías, ¿no? Que el flujo del agua a través de los tubos eh, era lo mismo, ¿no? Iba con la misma velocidad. Entonces, aquí dice, ¿no? Que la presión en las paredes de los tubos disminuye conforme aumenta la rapidez del agua. Entonces, ahí es donde Bernoulli da su principio, que también es válido para los líquidos como para los gases. Eh, Esto no lo hemos podido ver en los líquidos, pero dentro de la hidrostática se estudia bastante el principio de Bernoulli. Aquí lo estamos viendo dentro de los gases, pero es válido, es lo mismo. Ahora, ¿qué dice el principio de Bernoulli? Es lo que está en rojo, ¿no? Dice, cuando se incrementa la rapidez de un fluido, disminuye la presión interna en el fluido. Ahora, el principio, como les dije, consiste en la conservación de la energía, que tiene que ver con la energía cinética, pero también con el trabajo realizado que va a realizar los átomos, y después la energía potencial, ¿no? Que es esta parte. Esto sería la energía cinética, el trabajo y la energía potencial. Y bueno, según la conservación de la energía, eso se mantiene constante. Pero esto está en base de masas, velocidades, gravedad, y, hay altura. ¿Y qué pasa con las definiciones de lo que hemos visto los gases? La densidad, la presión. Y por eso aquí se tiene una definición o una ecuación con respecto a la densidad. Ambas ecuaciones están en los libros, en el libro, lo está mencionando, por eso aquí te lo he colocado. Y bueno, ahí tienes que sería referente a la energía cinética, un medio de la densidad por velocidad al cuadrado, más la densidad por gravedad por altura y más la presión. Ahí el volumen desaparece y eso se mantiene constante.
Ahora, aquí está la definición de plasma. Se dice mucho, es un estado que no lo vemos o que no lo consideramos. Sin embargo, estamos rodeados de plasma, ¿no? Pero no, aquí dice en el libro, no confundir con la parte líquida transparente de la sangre, que también se llama así, ¿no? Ahora, sin embargo, como les estaba diciendo, como abunda mucho en nuestro medio, en donde es que se puede ver son en las estrellas del universo. Y la definición que lo habíamos leído está aquí, es más resumido el que lo hemos leído, ¿ya? Así que ahí lo pueden ver también. Y aquí también te dice qué es lo que pasa con los plasmas y dónde lo podemos ver antes de que lo vamos a pasar a esto. Eh, Creo que no lo coloqué, pero en el libro te dice que es en los focos fluorescentes o en los letreros, ¿no? Que son de color, que son de helio. Y esas, esos ejemplos que tenemos de plasma es lo que vemos, pero no lo consideramos, ¿no? Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, la generación de energía con plasma. ¿Y cómo se puede obtener eso? Es teniendo una temperatura máxima. Por ejemplo, en el escape de los motores, cuando hace acción, ¿no? ¿Y qué va a pasar? El plasma débilmente se va a tener débilmente ionizado y ahí es donde se va a obtener también energía. Bueno, el plasma en el mundo cotidiano, aquí estaba, esta es la que faltaba. Ahí está. Sí decía, ¿no? La luz de una lámpara fluorescente es donde se puede ver y hay también los letreros ¿no? de neón que se transforma en plasma. Ya. Bueno, con eso estaríamos terminando la parte 2 y a continuación vamos a ir haciendo la parte 3 donde el tema es el calor. Bueno, aquí hay una definición que el autor toma en cuenta de lo que dice una niña, ¿no? Dice, aunque la temperatura de estas chispas es mayor que 2000 grados Celsius, el calor que ceden al chocar contra mi piel es muy pequeño, ¿no? Las chispas que está explotando, ¿no? Y está fijándose. Y una definición con lo que ella es pequeña, ¿no? Y toma en cuenta términos de calor y relación a temperatura. Sin embargo, conocerla, aquí te dicen, ¿no? El desafío a la esencia de la física conceptual consiste en aprender a distinguir entre conceptos estrechamente relacionados. Una niña, ¿no? Es el autor que coloca. Ya, y vayamos con el primer tema de lo que es de calor, y es en el libro el tema 15 temperatura, calor y expansión. Algo que nosotros tomamos en cuenta es que cuando un sólido, líquido o gas se calienta, sus átomos o moléculas se mueven con más rapidez. Y eso tiene que ver con la energía cinética, ¿no? Se tiene más energía cinética de lo que dice el libro, ¿no? Ahora aquí tenemos la definición de lo que es temperatura. Bueno, en nuestras propias palabras diríamos que la cantidad que indica lo caliente o lo frío que está en un objeto
A eso se lo llama temperatura para nosotros. Pero, sin embargo, hay algo que puede medir de lo que está caliente o frío, y esos son los termómetros, ¿no? Y el primer termómetro fue inventado por Galileo Galilei también. Ha hecho muchos trabajos Galileo Galilei, ¿no? Y eso en el año 1602. Ya, aquí tenemos tres escalas que el autor menciona. Uno que es el Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Bueno, después hay una cuarta más que no lo menciona el libro, que es el Rankine. Y bueno, después también hay hay ecuaciones que te ayudan a determinar la relación entre las cuatro escalas. Pero en el libro no está la relación que existe entre las escalas. Pero bueno, no lo vamos a ir diciendo más porque nos va a tomar tiempo. Y bueno, a continuación lo que el libro explica es sobre calor. Bueno, el tema o la parte 3 que estamos viendo tiene que ver con calor. ¿Y qué es lo que te dice? Que el calor es una energía en tránsito de un cuerpo de mayor temperatura hacia otro con menor temperatura. Ahora, cuando nosotros consideramos la energía térmica, que es el resultado que fluye, ¿no? A eso se lo llama calor. Entonces, dentro de la ciencia y dentro de la física, lo que se considera, al menos en termodinámica, es la energía interna. Y esa energía interna es el gran total de las energías en el interior de una sustancia. Ahora, la medición del calor ya no sería, bueno, el termómetro, los grados, las escalas con eso, que muchas veces, hay veces se mide, ¿no? Como la niña mencionaba, con temperatura y calor, pero sí lo relacionaba. Sin embargo, se relaciona si vemos sus definiciones. eh, Ahí te dice, ¿no? La medición del calor. El calor es un flujo de energía de una cosa a otra cosa, debido a una diferencia de temperaturas. Te dice ahí cómo se puede medir. Las unidades que se toman en cuenta de la medición del calor, ¿cuáles? Si es que es energía que se toma en cuenta, es también unidades de energía y es el julio o joules en inglés. Pero hay otras unidades que se usa bastante, que es la caloría, que están mayormente en los alimentos, ¿no? Que nosotros lo vemos. Después, otra definición que aquí nosotros tenemos es la capacidad calorífica, la capacidad calorífica específica. Pero también conocemos nosotros lo que es la capacidad calorífica nada más. Y cuando hablamos específica, estamos relacionando su peso, ¿no? Así que lo mismo hacia datos, cuando hablamos de densidad específica, hemos relacionado el peso. Ya. Y ahora te dice aquí, ¿no? La capacidad calorífica específica de cualquier sustancia se define como la cantidad de calor requerida para cambiar un grado la temperatura de una unidad de masa de sustancia. Eso sería la definición de la capacidad calorífica. Ahora, hay una definición, se toma en cuenta que la capacidad calorífica específica del agua es alta en comparación de otras sustancias. Eso es en cuanto a la capacidad calorífica y, a ver, ya hasta ahí
es el tema de calor o del tema de temperatura, calor y expansión. Ahí faltaría el término de expansión que ya no me alcanza el tiempo. Sin embargo, vamos a ir otra vez al libro, pero antes ya tenemos casi una hora. Yo creo que vamos a terminar la parte 3 en el libro nomás ya porque no nos va a alcanzar el tiempo y ya la parte 4 lo hacemos esta noche, ya, porque son 4 temas de la parte 3. Veamos aquí. Ya, esto es otras diapositivas que me pasaron, pero ya, aquí está. Lo dejé aquí. Y bueno, eh, algo que estamos haciendo nosotros es repasar los conceptos. Porque la parte de problemas entra, uno que otro en un examen de categoría entra, pero hay que tomar muy en cuenta que también entra los conceptos y también algunas fechas importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por eso vamos a ir tomando en cuenta esas fechas, quienes han investigado sobre cada ley, cada principio, y eso es lo que hemos estado viendo también. Ahora, eh, después de lo que hemos ido definiendo de la capacidad calorífica específica, está el tema de expansión térmica. ¿Y cuándo pasa la expansión térmica? Mayormente la expansión térmica es cuando la temperatura se nivela, ¿no? Y ahí estaría la ley cero de la termodinámica, que el libro no te lo menciona, ¿ya? Pero sin embargo lo toma en cuenta la temperatura. A ver, ya, en esta parte, cuando dice, en la mayoría de los casos donde intervienen los sólidos, tales cambios de volumen que no son muy notables, pero se suelen detectar con una observación cuidadosamente. Entonces, es porque hay expansión, ¿no? Ahora, como les dije, la parte de expansión térmica tiene que ver con el equilibrio de la temperatura. Y aquí está en esta parte que te dice, no, el resultado, a ver aquí, cuando aumenta la temperatura de una sustancia, sus moléculas o átomos se mueven con más rapidez y en promedio se alejan entre sí. Y aquí el resultado es una dilatación o expansión de la sustancia. Cuando habla aquí expansión de la sustancia, entonces, o dilatación, es porque la temperatura afecta a cada uno de los átomos, ¿no? Y ahí es, esos dos casos que se tomaría en cuenta, ¿no? Bueno, la dilatación, uno, y otro que sería la expansión de la misma sustancia. Y después, ya, después lo que te dice es, por lo general, todas las formas de la materia, sólidos, líquidos, gases y plasmas, se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían, ¿no? Por eso ahí está la, la temperatura, cuando se equilibra, ¿no? Ya, entonces, también a tomar en cuenta esos dos casos. Ya, ahora,
Bueno, en cuanto a las aplicaciones que puedes tomar en cuenta de la expansión térmica es los termostatos, ¿no? Bueno, los termostatos es cuando tienes el termómetro de temperatura variable, ¿no? Aquí está el termostato, esta de aquí. Letra. Aquí, ¿no? 15.16. Esta sería la fuente de calor y bueno, ahí está tomándose en cuenta el termostato. Ya, y después otra aplicación que puedes tomar en cuenta es los refrigeradores. Tienen termostatos que evitan que enfríen demasiado o no enfríen. Ya. Bueno, eso en cuanto a aplicaciones. Y después, en cuanto a otras aplicaciones, sería todo lo que la temperatura llega a equilibrarse, ¿no? Por ejemplo, cuando colocamos la estufa, también sería una aplicación, ¿no? Por ejemplo, debe decir aquí, es que dice hornos. También los hornos serían de expansión térmica. Aquí te dice las aplicaciones también, ¿no? Hornos, tostaderas eléctricas, ahogadores automáticos en los carburadores y en otros diversos dispositivos. Eh, bueno, después aquí abajo te habla sobre la expansión del agua. Lo mismo, ¿no? Dice, al igual que las demás sustancias, el agua se dilata. Y se puede eso ver con claridad, ¿no? Cuando se congela el agua o se dilata, cuando hay temperatura se dilata y se expande, ¿no? Eso es un ejemplo muy claro en cuanto a la expansión del agua. Es, solamente se dilata cuando se calienta, ¿no? Cuando está en el hielo es lo que podemos ir viéndolo con claridad. Eh, pero aquí hay algo que está tomando en cuenta que te dice que no se dilata cuando la temperatura oscila entre 0 grados y 4 grados. O sea, sigue en su estado congelado, ¿no? En su punto de fusión, 0 grados. Ya, después el agua se congela a 0 grados, ya, pero entre 0 y 4 grados centígrados, bueno, no se notan, ¿no? Tendría que esperar tiempo y aumentar la temperatura más, ¿no? Eso es algo que aclara el libro. Y también, bueno, aquí está mostrando qué pasa con el agua, ¿no? Con las diferentes temperaturas. Por ejemplo, aquí te dice agua líquida, que es densa, eh, luego el hielo, que es menos denso. Eh, Eso se nota con claridad, ¿no? Cuando al líquido se lo hace congelar, entonces eh, parecería que reduciría su masa, ¿no? Entonces, hay una comparación que ahí lo tienes. Ahora vamos a ir a otra parte porque esto son ejemplos que tome en cuenta.
Y bueno, aquí te dice cuáles son los puntos de ebullición, bueno, el de vapor, de agua líquida, hielo, ¿no? A 0 grados y entre 0 y 4, bueno, no se ve la expansión del agua. Y bueno, aquí a 100 grados Celsius sabemos muy bien que se evapora el agua, ¿no? Está en su estado gaseoso el agua. Entonces, sabemos decirlo o lo conocemos. Y bueno, aquí te dice también algunas aclaraciones que puedes tomar en cuenta, ¿no? Que por debajo de los 4 grados Celsius, ¿no? Se hincha con cristales, bueno, como cristales de hielos. Y ahora de cuando se calienta, entonces los cristales, ¿qué va a pasar? Se colapsan y empieza a expandirse el agua, ¿no? Y si es por encima, pues ahí sí hay completo expansión del agua. Ya. Aquí se tiene el resumen de términos, que no lo coloqué al inicio en este tema, pero ahí está calor, capacidad calorífica específica, el cero absoluto, que es, bueno, es la temperatura mínima posible que puede tener cualquier sustancia en donde cambia. ¿Qué es lo que cambia? Pues la energía cinética o la energía interna, ¿no? Es mínima además. ¿Y qué es la energía interna? Es la energía que existe cuando las moléculas se mueven, debido a la energía, cuando se mueve hay velocidad, entonces hay energía cinética, pero se conoce dentro de lo que es termodinámica como energía interna. Ya, ahora vayamos. El libro tiene muchos problemas, no hemos podido resolver ninguna. Vamos a ver si podemos hacer la última clase, por lo menos un ejercicio de cada tema. Ya. Ahora, el otro tema dentro de lo que es calor, esta transferencia de calor. Y bueno, cuando hablamos de transferencia de calor, hablamos de conducción, radiación, pero vayamos con lo que nos va mostrando. Y aquí tenemos la conducción. ¿Y cuándo vamos a tener conducción? ¿En dónde se nota mejor la conducción? Sabemos muy bien que eso es en los metales, ¿no? Y aquí, bueno, te dice, toma un clavo de acero y coloca la punta, bueno, se calentará rápido. Bueno, por contacto es, ¿no? Si lo colocamos por contacto, entonces a eso se lo llama transmisión o la transmisión de calor es por conducción. No te dice por contacto, pero te está explicando, ¿no? Aquí que lo coloque, que debemos colocar el clavo, la punta del clavo y entonces el calor se va a transmitir por todo lo que es el clavo, ¿no? Y solamente lo está haciendo contacto. Y como está agarrando también va a sentir el calor. Ya, después, el otro, bueno, aquí que nos menciona es la convección. Y ahora aquí los líquidos y los gases se transmiten el calor principalmente por convección, ¿no? En especial gases y líquidos. Lo vamos a ir remarcando porque el caso de los sólidos es mayormente por conducción. Que, entonces saltamos y aquí te dice, a diferencia de la conducción, en la cual, bueno, para sacar, ¿no? La diferencia que existe entre convección y conducción,
aquí te lo dice, ¿no? Que el calor se transmite por choques sucesivos de electrones y átomos. Eso es en la conducción. Pero en cambio la convección implica el movimiento de gotas de materia y el movimiento general de un fluido. En cambio en esto es por choques sucesivos de electrones, ¿no? Y átomos, y ahí es lo que se va a ir calentando el metal. Y después esto lo vamos a ir colocando con diferente color. Implica el movimiento de gotas y es lo que se ve, ¿no? Cuando lo calentamos y sale el vapor y empieza a caer gotas, ¿no? Y eso lo voy a ir colocando con otro color. Ya después, el otro caso de conducción vamos a ir, o de transferencia de calor vamos a ir viendo, perdón. La radiación, ahí está. Bueno, sabemos muy bien que la radiación tiene que ver con algo que emite calor, ¿no? Como el sol. La energía solar atraviesa primero el espacio y después la atmósfera terrestre y calienta la superficie de la Tierra. Bueno, y estos días en Santa Cruz no hay sol y no se está calentando la Tierra, ¿no? Porque está nublado completamente. Y aparte, por la posición que se encuentra también, ¿no? En esta época, el planeta Tierra con respecto al Sol. Entonces, aquí en Santa Cruz no se calienta cuando está nublado y más cuando viene un frente, ¿no? De frío del sur, se siente bastante el frío. Y en Potosí, en Oruro, La Paz, se siente más, ¿no? Pero sin embargo aquí, bueno, en Santa Cruz se siente, cuando sale el sol, se siente inmediatamente la calor, ¿no? Porque se calienta rápidamente y además de la radiación, ahí estaría afectando también la convección, porque debido a la humedad que existe aquí en Santa Cruz. Ya, después, hay que tomar en cuenta la energía, ¿no? Te dice, se puede apreciar que la energía debe transmitirse por otra forma, que es por radiación. Y es ahí donde se puede aprovechar, ¿no? También la energía, las energías renovables, que no lo hemos hablado, pero el libro, van a disculpar, sí habla, ¿no? Las energías renovables en el libro, cuando hemos tocado el tema de energía, más después, o así mencionando, dice algunas formas de transformar energía, ¿no? En especial, en los libros se utiliza más en este tema, ¿no? En el tema de calor o de termodinámica, se va viendo la parte de transformación de energía, ¿ya? Ahora dice, cuando la energía se transmite así, es decir, se irradia, se llama energía radiante. ¿Y la energía renovable, qué nombre recibe? La energía del viento, ¿cuál es el nombre de la energía del viento? Eólica, Eólica. ¿Y la energía del sol? Solar, pues. Energía solar. ¿No ve? No, no lo hemos tocado porque son temas que ya lo conocen. Entonces, y bueno, aquí también lo estás recordando, ¿no?
las energías y las ondas. Después, la emisión de energía radiante, que es directamente proporcional a la temperatura. Y cuando vemos también que, que es directamente proporcional, aquí podemos observar cómo es la radiación durante todo el día con frecuencia, ¿no? A ver, esto es, ya, pero aquí no es del día, está hablando de un emisor, bueno, de temperatura absoluta, es lo que te dice. Ya, ahora vamos a ir a la absorción de la energía radiante. Cuando un cuerpo absorbe la energía radiante, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ir absorbiendo en su mayor cantidad, bueno, va a ser la energía, pero hay un ejemplo que aquí te dice, ¿no? ¿Quiénes son es elementos que absorben? Bueno, los buenos emisores de energía radiante también son buenos absorbentes a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, si son buenos emisores de energía, pues también absorben. Ya. Después, la deflexión de la energía radiante. Ya, nos dice algo muy importante, que estos son opuestos. Bueno, ¿entre qué? ¿Entre qué son opuestos? Entre la absorción y la reflexión de la energía radiante, estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que un buen absorbedor de energía radiante, incluyendo la luz invisible, refleja muy poca energía radiante. Eso lo colocamos en rojo, que es algo importante que tomar en cuenta, como es lo contrario de la absorción, porque si un emisor de energía radiante es muy bueno, entonces va a también ser un buen absorbente de energía. En cambio, con la reflexión pasa lo contrario. Mm, ahí está. Ahora, el enfriamiento nocturno por radiación. Bueno, aquí, bueno, eso lo podemos ver mayormente cuando tenemos las conservadoras, que son de plastoformo, que cuando lo tapamos está completamente oscuro y, bueno, entonces, ¿cómo va a ser la radiación ahí? Es como si fuera un absorbente, ¿no? Y aquí te dice, los cuerpos que irradian más energía de la que reciben se enfrían. El color blanco, cuando lo llega a la luz, sabemos muy bien que se refleja, pero sin embargo, si lo alejamos, es uno que lo recibe, ¿no? Que lo enfría, que se mantiene aparte del frío. Y después, aquí a tomar en cuenta.
aquí, un objeto que se deja a la intemperie por la noche irradia energía al espacio y, como no hay cuerpos más calientes cerca de él, recibe muy poco energía a cambio. Ya, eso en ese color. Ya, es el caso de las conservadoras que hemos ido tomando en cuenta. Ahora dice aquí, así, cede más energía que la que recibe y se enfría. Pero si el objeto, esto es el otro caso, pero si el objeto es buen conductor de calor, como los metales, las rocas o el concreto con 12 conduce, perdón, por el calor que llega a ver, pero el objeto de buen conductor del calor, como los metales, las rocas, el concreto, conduce por el calor que lleva desde el suelo y de ese modo estabiliza algo de su temperatura. Y eso es lo que se nota, ¿no? Aquí, al menos eh, en Santa Cruz, si está en oscuro un metal, entonces muchas veces lo tomamos en cuenta eh, si queremos buscar el frío, ¿no? Por ejemplo, también los azulejos son buenos conductores del calor y la mayoría de las casas en Santa Cruz son hechos de azulejo, ¿no? Y lo mismo, si es que está en oscuro, entonces se mantiene el frío. Pero si es que ya entra el sol, ya se calienta, ¿no? Y es por eso que muchas veces aquí en Santa Cruz, para poder tener, cuando hace mucha calor, ¿no? Para poder tener una temperatura estable, una temperatura que se pueda aguantar en un ambiente, lo que se hace es abrir las ventanas, las cortinas por la mañana, mientras no haya sol. Ya cuando empieza a aparecer el sol hay que sellar y el ambiente se mantiene fresco. Entonces, eso tiene que ver con el enfriamiento nocturno por radiación, tanto en la conducción como en la radiación que hemos ido viendo, ¿no? Que hemos ido viendo también por reflexión. Ya, después aquí tenemos la ley de Newton del enfriamiento, una ley que tiene que ver con una ecuación y es debido a la temperatura, ¿no? Hay, ya, eso también tiene que ver con la ley cero de la termodinámica, pero te dice un objeto a temperatura diferente de sus alrededores terminará alcanzando una temperatura igual a la de sus alrededores. La ley cero de la termodinámica, ¿no? Pero, sin embargo, cuando se quiere ver el comportamiento de ese enfriamiento de esa sustancia, cómo varía la temperatura respecto al tiempo, entonces esto tiene que ver con una ecuación, ¿no? Y aquí, bueno, ahí es donde te dice en su tasa de enfriamiento, bueno, aquí te dice cuántos grados de temperatura cambia por unidad de tiempo. Eso sería lo que es la ley de Newton. Y ahí hay una ecuación. Bueno, no te dice la ecuación, pero lo vamos a ir escribiendo, ¿no? Te dice la tasa de enfriamiento. Entonces, si estamos hablando de enfriamiento, ¿de qué estaríamos hablando? Necesitamos medir la temperatura. Entonces, es la variación de la temperatura. Y esta variación de temperatura
es directamente proporcional a lo que es el tiempo. Entonces, aquí va a variar con aquí voy a ir colocando. Temperatura es con T mayúscula que lo conocemos y con respecto al tiempo lo puedes colocar o directamente proporcional también aquí. Delta T. Entonces, si es directamente proporcional, aquí no sería igual, sino sería esto, ¿no? Porque depende de una constante y esa constante se puede determinar, ¿no? Gracias a la ley del enfriamiento de Newton. Ya, eso es en cuanto a la ley del enfriamiento de Newton, que no te muestra la ecuación, solamente te dice aquí, ¿no? En su tasa de enfriamiento, ¿no? Y aquí cuántos grados de temperatura cambia por unidad de tiempo, ¿no? Aquí lo estoy colocando directamente proporcional, pero aquí abajo también se puede colocar. Y eso es la constante que se mantiene, que se toma en cuenta para las diferentes sustancias, porque no todas las sustancias se enfrían de la misma manera o en el mismo tiempo, ¿no? Si está con una determinada temperatura. Ya, veamos. Lo que he hecho es leerlo, pero las ecuaciones, hay algunas cosas que no había, no hay las ecuaciones. Aunque aquí te lo dice, ¿no? Tasa de enfriamiento es directamente proporcional, ahí está. Así que esto lo también remarcamos. Después, bueno, aquí hay una constante. Tasa de enfriamiento, aquí es el tiempo, ¿no? Ya, y después ahora eso desde, si tomamos en cuenta desde el cálculo infinitesimal, todo eso, se puede sacar la proporcionalidad. Y aquí te dice que también su tasa de calentamiento es proporcional a delta T a la cuarta. ¿Pero esto para qué? También la ley es válida para el calentamiento. Si un objeto es más frío que sus alrededores, también su tasa de calentamiento es proporcional a T a la cuarta. Pero, a ver, no puede ser T a la cuarta. Es delta T. Ah, ya, esto es un pie de página. Aquí te está diciendo delta, que hay un pie de página en 4. Aquí está, ¿no? Un objeto se calienta que contiene una fuente. Bueno, ahí es de donde has sacado y esa ecuación que se tiene, ¿no? O esa relación que va explicando ahí. Ya no lo vamos a ir viendo porque es lo mismo que hemos ido indicando en cuanto a la tasa de cambio de temperatura con el tiempo, ¿no? Ahora, el efecto invernadero. Bueno, debido a los diferentes cambios, el efecto invernadero se ve bastante en lo que es nuestra atmósfera, ¿no? Y bueno, esto es cuando absorben energía radiante, ¿no? Del sol. ¿Y qué es lo que pasa, no? Y muchas veces el efecto invernadero lo podemos ver o lo podemos sentir, inclusive es cuando la atmósfera o está con pocas nubes, ¿no? Parecería que va a ser frío, no está completamente nublado, solamente hay un poco de nubes, entonces se siente mucho más calor, ¿no? Y aquí te da la definición del efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero es el calentamiento de la baja atmósfera y es el efecto de los gases atmosféricos en equilibrio. Bueno, de la radiación terrestre y la radiación solar. Tiene que ver con eso.
Ya, esto lo colocamos en rojo. Ya, vamos a ir avanzando. Pensé que íbamos a terminar con... Bueno, ahí está la energía solar que hace un momento estaba mencionando, que es debido a la energía que se aprovecha del sol, y eso se puede hacer mediante paneles solares, y aún se puede diseñar. Hay muchos estudios que se han realizado sobre la energía solar, inclusive lo realizaron con botellas, ¿no? En cuanto al libro, lo que te está mencionando, eso es de comprender al libro. A ver, aquí, la cantidad de energía solar que llega al suelo es menor debido a la atenuación de la atmósfera y a la reducción por los ángulos no perpendiculares de la altura del Sol sobre el horizonte. Ya. Algo que hay que tomar en cuenta es de que para aprovechar la energía solar es ir viendo cómo es la variación eh, de la energía durante todo el día, ¿no? Y se ha comprobado que la energía solar es mayor cuando está a mediodía, ¿no? Entonces, cuando está en la parte a mediodía, entonces, o está de manera perpendicular aquí al planeta Tierra, entonces se considera que es mayor la energía solar. Y también, claro, que va a depender de dónde está ubicado cada lugar, ¿no? Bueno, ahí está algunos calentadores solares, que aquí está utilizando paneles solares, a lo que veo. Ya después el control de la transferencia de calor. ¿Cómo se hace el control de la transferencia de calor? Pues hay que tomar en cuenta estos aspectos. Y te dice, es imposible la transferencia de calor por conducción a través del vacío. Claro, cuando estudiamos la ley universal de los gases, cuando queremos aislar, obtener el vacío y lo calentamos, entonces no la afecta, ¿no? Es como si la temperatura no variara, ¿no? Ahí lo único que puedes ir variando es el volumen, la cantidad de sustancia, ya, pero aquí estamos hablando eh, por conducción, ¿no? A través del vacío. Si es que se conduce, si es que se lo coloca en contacto, entonces no va a producirse energía. Y ahora aquí tienes, también el vacío evita que se pierda calor por convección a través de las paredes. Claro, como cuando vemos la convección, vemos en forma de gotas. Habíamos indicado que mayormente se ve en los líquidos, ¿no? Y también los fluidos, los gases. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a expandir y va a haber pérdida, ¿no? Es a eso que se refiere pérdida pero de calor, ¿no? Es lo que hace que se evite, bueno, que se pierda el calor, ¿no? Si es que está el vacío completamente, entonces por convección, por más que la transferencia de calor va a ser por convección, entonces va a ir en sus paredes, va a ir chocando y entonces no va a permitir que se pierda el calor que existe dentro del vacío que hay, ¿no? Después ahí dice, se reduce la pérdida de calor por radiación. Y otro que hay que tomar en cuenta. Ya, y ahí llegamos. El resumen de términos que está tomando en cuenta la conducción, la constante solar, que no lo hemos
visto, ¿no? Cuando se hace la transferencia de calor, depende de una constante y el calor es directamente proporcional a la temperatura a la cuarta. Eso sí es a temperatura a la cuarta, no es pie de nota, pero en la ley del enfriamiento de Newton no es T a la cuarta, ¿no? Entonces, esa constante universal equivale a 1400 julios sobre metros cuadrados. Hay que tomarlo en cuenta también porque es una constante que se maneja bastante. Ya después la convección, en el libro lo he ido explicando y ahí está el resumen: efecto invernadero, energía solar, del enfriamiento de Newton, radiación y radiación terrestre. Ya, 3 minutos. El otro tema es los cambios de fase. Hemos visto que las fases de la materia, eh, bueno, los estados hemos visto, ¿no? Pero ahora cambio de fases, ¿cuáles son esas? ¿No? Y en diferentes líquidos se puede ir viendo, bueno, son evaporación, eh, condensación, también fusión. Ya, no, lo voy a ir haciendo esto para esta noche, así para tener un poquito más mejor, ¿no? Los conceptos que van a necesitar. Eh, bueno, van a disculpar este último. He estado sin tiempo para poder desarrollar las diapositivas de estos últimos temas. Pero sin embargo, bueno, no se olviden que es el libro que se va a tomar en cuenta, ¿no? Son los conceptos, porque después podríamos ver algunos libros, ¿no? Pero bueno, no quiero confundirlos. Y mejor es ir también al libro, ¿no? Pero sin embargo, es también importante sacar conceptos importantes que les va a servir para su examen y por eso es necesario también las diapositivas, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta, duda que tenga? No, estamos bien. Ya, pues entonces esta noche a las 9 en punto nos vemos. Ya, bueno, que tengan buena tarde y bueno, abrigarse. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciada, hasta esta tarde. Hasta la noche. Hasta luego. No sé quién habrá llegado, no le he visto. Él, con toda su familia, me dijo, doña Basilio, me llamó por darle las gracias, todo me dijo. Pero ese día venía él solito a dormir. Solito, si mis hijos no están, yo solo voy a dormirse. Y ayer no ha venido a dormir. Pero me dijo, ayer me llamó en la noche, no voy a ir a dormir mañana. No, esta mañana me llamó. No voy a poder ir a dejar esta mañana, tengo que ir a llegar. Que no voy a poder a la tarde, voy a venir, ¿a qué hora vas a estar? Le he dicho, a las 4:30 voy a estar, le digo, 4:30 hasta las 5. Espero acá que me llaman, me dijo, más tarde va a venir, si viene, pues así, estamos pues.
Yo mañana a las 8. Mira, no creo que venga de noche. Más tarde, sí. No hay más noche, no creo, o tal vez me llama, le digo, pues que tiene cosas que salir, ¿no? O si no, Sí, más tarde voy a salir, pero a las 8, 9, por ahí. Ah, ya, le voy a decir, pues por ahí me llaman, pues si no que lo deje, si no es aquí que la ventana, ¿no ve? Como si me abre esta puerta, de todo le da toda la energía que tiene a veces. Y arriba está, ¿no? Tal vez sí. Mi hermana. Ya te encargo, Edita, ya. Ya. Hasta mañana. Ya, Hasta mañana.